Las páginas web crean un espacio para decir quiénes somos. Las casas también muestran quiénes somos. Decir quién es uno, o qué le gusta, o qué ha hecho, es cosa ya del pasado. Basta con que la gente entre al Instagram y entonces descubra qué come, a qué hora se acuesta, quiénes son sus amigos, qué Paulo Coelho lee o qué tipo de música baila. En las redes sociales creemos captar la intimidad y la verdad de las mentiras, y entonces creemos conocer a alguien, pero poco se muestra de la fragilidad, poco se sabe de los miedos y de las insatisfacciones, principalmente sexuales, que tienen los habitantes del planeta. Este es un espacio que no me pertenece, no he pedido permiso para venir aquí. Muchas veces, cuando quieres hacer algo, es mejor no preguntar, porque la gente quiere respuestas a preguntas que uno no quiere responder. Yo estoy aquí porque no hay mayor muestra visual de que esta casa es mi futuro, pero no solamente el mío, también es el suyo. Un día solo seremos un recuerdo, porque las cosas que teníamos un día quedarán petrificadas así. Nos volvemos polvo. Y la muestra es que aquí vino a morir un gato para hacerse polvo. Hace una semana fue el día que descubrí este tesoro y que me hace pensar en mi mayor temor. Por eso vine aquí, para contarlo a mí misma y para tener testigos. De que solamente no quiero compartir fotografías de platos coloridos, también quiero vomitar colores difusos. Yo les voy a hablar de mis miedos. Yo tengo miedo a decidir ser madre cuando ya sea tarde. Tengo miedo a ser diagnosticada con una enfermedad antes de haber coleccionado en el banco. Tengo miedo de que mi madre muera antes de verla profesionalmente completa. Tengo miedo de los miedos que puedan tener mis hermanos. Tengo miedo a que desde el cielo mi padre no pruebe mis momentos de llanto. Tengo miedo a los transgénicos y a los enlatados, pero más le tengo miedo a la depresión de mis allegados. Yo no le temo a la muerte, pero me apabullan los muertos que mueren a manos de humanos. Tengo miedo a que un día abra el grifo y yo no tenga agua para regar el naranjo. No le temo a la oscuridad, pero sí a la gente que no le gusta, a la gente de pieles oscuras. Me da miedo la cárcel, pero le temo más a tener que escribir con permisos. Yo tengo miedo al recato, pero no le tengo miedo al regaño. No me gustan los planes, creo que la libertad se escribe en cada línea, cada hora. Yo le temo a los calendarios y le temo a los relojes caros. Me da miedo el frío sin tener un cuerpo caliente que me espere en la cama. Me da miedo no ser de aquí y no querer volver allá. Me da miedo la polución que esconde las estrellas. Siento miedo del egoísmo y del falso altruismo. No le temo a la soledad, pero sí a las compañías vacías. No quiero sentir otro terremoto ni volver a ser víctima de acoso. Por miedo no mataría a otro baboso. Me da miedo el nunca y el para siempre, pero no quiero que me planchen el pelo. Yo quiero vivir bajo el sol y rodeada de océano. Me da miedo no tener la posibilidad de poder cambiar y sobre todo perder el poder de transformar. Me da miedo perder mi acento paisa y que con los edificios tapen mis montañas. Tengo miedo que Draco deje de componer canciones o perder mi audio para seguir escuchando lo que suena en la calle 13. No sobresalto con las turbulencias, pero sí con la opulencia de quienes hablan en nombre de la iglesia. Yo no quiero que falten tus manos en mis tetas frías, ni el hielo en las rocas de mi whisky aislado. No quiero vivir sin la contradicción de mi vegetarianismo y la excitación que me produce el olor a cuero animal. No quiero morir sin ser testigo de la evolución del amor, donde en una casa existan familias, pero que no sean familias solo de dos. Quiero amarles sin miedo, sin límite, sin reglas.
sobre todo esas reglas que están hechas por quienes presumen devotos de celibato. Quiero dormir en esta casa hasta que por la mañana amanezca con los mismos sentimientos. Porque ¿qué sería de mí? ¿Qué sería de mí sin mis miedos? Yo solamente quiero hacerles una invitación. Vamos a resucitarlos.